Gloria a Jesús. Santo eres, Señor. Maravilloso eres, Jesús. Precioso eres, Señor. Dios les bendiga en este día. Gloria a Jesús para siempre. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de estar en su casa, casa de oración. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de llevarle el mensaje en este día, y a nuestros pastores por la confianza. Le damos gracias a Dios, siempre reconociendo delante de Él, como dice la palabra, siervos inútiles somos. Solamente hacemos lo que nos corresponde hacer. Amén. Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, verso del 14 al 29. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso del 14 al 29. Gloria a Jesús. Exaltado sea tu nombre, Señor. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre y la revelación del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, que no retorna atrás vacía, Señor, trabaja en cada uno de nuestros corazones, Señor, para atesorar esta palabra y ponerla por obra, Señor. Que nadie salga por esas puertas sin recibir lo que tú tienes para él o ella en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y por la llaga de Jesucristo te pido que si hay alguno enfermo entre nosotros, mientras se predica tu palabra, reciba la sanidad para la gloria de tu nombre. Que tú en este día sanes, salves, libertes, reconcilies para la gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermano. Este pasaje que acabamos de leer nos da una enseñanza. Cuando lo leemos por encima, ese pasaje completo, lo que prácticamente nos trae es que la iglesia sobre sus hombros tiene una gran responsabilidad. Lo que nos quiere traer este pasaje bíblico es que usted y yo, como iglesia, que somos la iglesia de Jesucristo aquí abajo, que somos sus pies, somos sus manos, somos su boca, somos sus ojos, que usted y yo siempre tengamos en mente, siempre adentremos en nuestro corazón, que el objetivo de Dios son los hombres.
Por eso Jesucristo descendió del cielo para traer salvación y vida eterna a aquellos que a Él se acercan. Y los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos, tenemos fortalezas y debilidades. Pero el Señor quiere en su nombre que nosotros trabajemos con todo aquello que puede impedir que el reino sea manifestado como debe ser manifestado. Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere que nosotros podamos ministrar de manera efectiva, que podamos ministrar de manera efectiva y poderosa para su gloria aquí abajo. Y la responsabilidad recae sobre la iglesia, que es usted y soy yo. Amén. El relato que antecede nos habla de la transfiguración de Jesús. Marcos 9, del 1 al 13, nos habla de esa transfiguración. Una experiencia extraordinaria de la que fueron testigos Pedro, Jacobo y Juan, 3 de los discípulos. Por un tiempo no muy prolongado, estos discípulos experimentaron bien marcada la diferencia entre el cielo y la tierra. Una experiencia hermosa de la transfiguración. Por un espacio bien corto y no muy prolongado, estos discípulos experimentaron la diferencia entre lo eterno y lo temporero. Estos discípulos, en esta experiencia de la transfiguración, experimentaron, oiga, algo hermoso, por un tiempo no muy prolongado, la diferencia entre lo divino y lo humano. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la palabra que Jesús se transfiguró delante de ellos. Jesús cambió. Gloria a Jesús. Dice la palabra que sus vestidos se hicieron tan blancos que no hay lavandero aquí en la tierra que lo pueda hacer tan blanco. Gloria a Dios, qué hermosura, amén. Y aparecieron en esa experiencia de la transfiguración, apareció Moisés y Elías, que hablaban con Jesús en representación de la ley y de los profetas. Y allí, en esa experiencia de la transfiguración, Jesús reafirmó su gloria como el Mesías prometido. Claro, se le reveló primero a Pedro, y Pedro, bajo la unción y la revelación de Dios por el Espíritu Santo, cuando Cristo pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, pues Elías, otros Moisés, otros Jeremías. Y Pedro, bajo la dirección y revelación del Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en esa experiencia de la transfiguración, allí Jesús reafirmó su gloria como el Mesías prometido, aquel de quien hablaron los profetas, aquel, gloria a Jesús, que vino como consecuencia de una promesa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob, en donde le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no algunos, sino todas las familias de la tierra. Gloria a Jesús. De tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Hablando de uno, no de muchos, se refería a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Jesús. Los discípulos estaban sorprendidos. Oiga, y después de esa experiencia de transfiguración, que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron la oportunidad y la bendición de ver, gloria a Jesús, ellos quedaron sorprendidos. Ellos quedaron maravillados, pero Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su ambiente. Jesús estaba en su gloria. Jesús estaba en su casa. Jesús estaba en su reino. Y Esteban hace unas expresiones en Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, que dice que antes de morir apedreado, Esteban dijo, lleno del Espíritu Santo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder y la gloria de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y en Marcos 9:5 dice: entonces Pedro dijo, en esa experiencia de la transfiguración, una experiencia allí de un pedacito de cielo en la tierra, una experiencia hermosa y maravillosa. Marcos 9:5 dice: entonces Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. 3 enramadas. O sea, Señor, vamos a hacer aquí 3 gazebos, vamos a hacer aquí 3 tiendas.
vamos a ponerle encima paja, ramas, etcétera, y vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque la intención de Pedro era una estadía prolongada. La intención de Pedro era una intención que más que prolongaba, mucho mejor. Si es permanente, Señor, mejor. Nos quedamos aquí. Gloria a Jesús. Claro, después de vivir una experiencia como esa, ¿quién se querría ir? Después de vivir una experiencia tan hermosa y maravillosa, una experiencia en donde estaba la paz, una experiencia en donde había armonía, una experiencia en donde estaba la presencia absoluta de Dios, una presencia y una, gloria a Jesús, una experiencia en donde allí estaba, oiga, un área y un ambiente donde estaba libre del caos, una experiencia en donde allí, oiga, fue una experiencia incomparable, un lugar en donde Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Una experiencia de cielo, una experiencia hermosa, una experiencia, oiga, para uno no querer bajar de ese monte de la transfiguración, quedarse arriba, gloria a Jesús. Y después de estar allí, ¿quién se querría ir? Después de estar en un lugar de paz, de armonía, de tranquilidad, ¿quién quiere descender? Yo no culpo a Pedro, nadie. Alabado sea el Señor para siempre. Marcos 9:6 dice que Pedro no sabía lo que hablaba. Claro que no sabía. Gloria a Jesús. Que la experiencia fue hermosa. Claro que fue hermosa. Que la experiencia fue una experiencia de altura. Claro que sí. Gloria a Jesús. Pero la palabra dice en Filipenses, en el capítulo 5 o 2, versos 5 y 6 en adelante, Pablo le dice a los filipenses que Jesús dejó su trono de gloria y se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, o sea, descendió de su gloria, alabado sea el Señor para siempre. Descendió, dejó lo más hermoso que había en el cielo, su trono, la presencia absoluta de Dios. Y dice la palabra que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Oiga, eso quiere decir mucho. Quiere decir que el cielo bajó su cabeza a la tierra. El cielo se humilló y bajó la cabeza a la tierra. Por eso dice que se hizo como uno de nosotros y se humilló hasta lo sumo. Pero por haberse humillado hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Cristo se humilló y descendió, alabado sea el Señor para siempre. ¿Por qué? Oiga, porque había una encomienda que realizar, había un trabajo que hacer, había un propósito que cumplir, gloria a Jesús. Marcos 9:9 dice, después de esa experiencia de la transfiguración, y descendiendo ellos del monte, descendió Jesús, Juan, Jacobo y Pedro. De esa experiencia hermosa y maravillosa, descendieron. Hermanos, ¿saben por qué? Porque las experiencias de altura, las experiencias de transfiguración, las experiencias de Sinaí, gloria a Jesús, no son para estadías prolongadas o permanentes, no son para uno acomodarse. Las experiencias de altura, ¿sabes qué? Son para descender al llano y traer armonía donde está el caos. Las experiencias de altura, las experiencias de transfiguración son para descender al llano, gloria a Jesús, y traer paz donde no la hay. Las experiencias de altura, de transfiguración, de monte, gloria a Jesús, son experiencias para uno descender al llano, gloria a Jesús, y traer libertad a los cautivos. Isaías 61, lo que hizo Jesús. Las experiencias de altura, las experiencias de transfiguración, las experiencias de altura, de monte, ¿sabes qué? Es para traer esperanza al que la ha perdido. Es para decirle a las almas que se pierden en el nombre de Jesucristo, hay esperanza que solamente, oiga, se puede obtener por Jesucristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Alabado sea el Señor para siempre. Los discípulos descienden con Jesús.
a la realidad de aquí abajo. Gloria a Jesús. Descendieron de lo perfecto a lo imperfecto. Descendieron de donde no hay problema a donde lo hay en abundancia. Alabado sea el Señor para siempre. Hermano, ¿por qué? Porque donde quiera que el hombre esté, estará él y su conflicto. Donde quiera que el hombre esté, estará él y sus desacuerdos. Donde quiera que el hombre esté, estará él y sus confusiones. Donde quiera que el hombre esté, estará él y sus jactancias, estará él y sus fracasos, estará él y estará sus egoísmos. Alabado sea el Señor para siempre. Bajan del monte, bajan de la altura y enseguida se tropiezan con la realidad de la vida. Gloria a Jesús. Tienen que resolver un conflicto. Tienen que resolver una problemática. Y que no nos extrañe, ¿cuántos podrían aquí levantar la mano que después, oiga, que se meten en oración, en ayuno, buscando la presencia del Señor, haciendo la voluntad de Él? Oiga, de momento aparecen los problemas en donde no los habían. ¿Cuántos podremos levantar la mano? ¿Cuánto podremos o somos testigos de que cada vez que usted decide en el nombre de Jesús afirmarse cada vez más, buscarle, oiga, no es extraño que de momento aparezcan los problemas de la nada? Gloria a Jesús. Y en 1 de Pedro 4, 2 y 13 dice: amados, no os sorprendáis de pruebas de fuego, dice, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Dice, gózate. Porque la realidad es que cuando usted quiere buscar de Dios, alabado sea el Señor para siempre, muchas veces llegan las pruebas. No estaban en la agenda, pero llegaron. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso no es extraño cuando tú te metes en intimidad con Él, oiga, que aparezcan los problemas, aparezcan las situaciones y aparezcan las crisis. Porque cuando el hombre decide buscar de Dios, cuando el hombre decide subir a las alturas, no para quedarse allá, sino para descender al llano a ministrar, llegan las situaciones. Pero gloria a Dios que cuando usted hace eso, tiene la cobertura divina. Alabado sea el Señor para siempre. Marcos 9:14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, los 9, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y me di a la tarea de buscar esa palabra de disputar. Eso es discutir con violencia sobre algo. Eso es prácticamente un diálogo que tenían los discípulos con los escribas y no era muy diplomático que diga. Alabado sea el Señor para siempre. Y este texto me dice a mí que algo no andaba bien. Ese verso 14 me dice a mí que algo no produjo buenos resultados. Ese texto me dice a mí que la encomienda asignada a los 9 discípulos fracasaron. ¿Qué pasó allí? Marcos 9, 17 y 18 dice que un hombre trae a su hijo que estaba endemoniado donde Jesús, y dicen, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Ahí está el motivo de la discusión. Gloria a Jesús. Posiblemente los discípulos y los escribas estaban discutiendo sobre el protocolo de cómo se echan fuera los demonios. Oye, y descuidaron la necesidad. Descuidaron lo que realmente era valioso. Descuidaron realmente lo que ameritaba su intervención. Alabado sea el Señor para siempre. Posiblemente los escribas vieron la incapacidad de los discípulos de echar fuera a los demonios. Y ellos tenían como norma que si alguien trataba de expulsar un demonio y no pudieran porque estaban también endemoniados. O sea, a esa lista de un solo muchacho se le añaden 9 más que estaban endemoniados, según los escribas. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, los escribas no pudieron. Y quiero decir algo en este día. Aprendamos cada día nosotros a afirmarnos más en el Señor. Aprendamos cada día a buscar de la altura en el nombre de Jesús para descender en su nombre y poder ayudar a transfigurarse a los que necesitan ser transfigurados. Alabado sea el Señor para siempre. Jesús no había llegado todavía cuando estaban discutiendo con los escribas. Jesús no estaba presente cuando estaban discutiendo con los escribas. Gloria a Jesús. Los discípulos sin Jesús eran un fracaso.
Los discípulos sin Jesús eran un fracaso. Y todo aquel que ministra un mensaje sin Jesús, predica o ministra o interviene, oiga, de una forma desastrosa. Alabado sea el Señor para siempre. Es que cuando Jesús no está en el panorama, no se logran cambios significativos en la vida de los seres humanos. Es que cuando Jesús no está en el panorama, gloria a Jesús, ¿sabes qué? En vez de provocar esperanza, se provoca frustración y confusión en la vida de los seres humanos. Es que cuando Jesús no está en el panorama, gloria a Jesús, no hay orden sino desorden. Cuando Jesús no está en el panorama, en vez de orden hay caos. Alabado sea el Señor para siempre. Pero por el contrario, cuando Jesús está en el panorama, ¿sabes qué? Surgen nuevas oportunidades. Cuando Jesús está en el panorama, gloria a Jesús, las cosas cambian, no pueden permanecer igual. Cuando Jesús está en el panorama, ¿sabe qué? Devuelve la esperanza. Marcos 9:15 dice: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró a Jesús y corrieron hacia él, le saludaron. Hermanos, Jesús llega a la escena y encuentra un desorden. Jesús llega a la escena y encuentra confusión. Y nuestro Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Alabado sea el Señor para siempre. Y yo aprovecho la coyuntura en el nombre del Señor para decirte, si en tu vida hay asuntos que arreglar, Jesús sabe cómo hacerlo. Y aprovecho el momento en el nombre de Jesús para decirte que si en tu vida hay algo que corregir, Jesús sabe cómo hacerlo. Aprovecho en este día para decirte en el nombre del Señor que si en tu vida hay algo que enmendar, Jesús sabe cómo hacerlo. Te toca a ti darle la oportunidad. Te toca a ti postrarte a sus pies. Alabado sea el Señor para siempre. Marcos 9:16 dice: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este desorden? Jesús desciende y se encuentra con varios problemas. Un muchacho que está endemoniado, un padre en crisis, frustrado, desesperado, y unos discípulos que no pudieron echar fuera un demonio. Alabado sea el Señor para siempre. Y Jesús comienza a trabajar las cosas en orden. Jesús comienza a trabajar las cosas con prioridades. Jesús comienza a trabajar las cosas desde su justa perspectiva. Alabado sea el Señor para siempre. Marcos 9:17 y 18 dice: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y toma el control absoluto de él, lo tira al piso, bota espumarajo, etc. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. O sea, ante una situación de esta magnitud, un padre lleva a su hijo y pide a grito libertad para él. ¿Qué padre de los que vemos aquí, cuando ve a su hijo en desgracia, no se derrama ante Dios para que Dios lo ayude? ¿Qué padre y madre que ven a sus hijos, gloria a Jesús, en un rumbo equivocado, no le provoca angustia y dolor en el corazón? Haría lo que fuera por ellos. Alabado sea el Señor para siempre. Y este padre llega allí porque él sabrá Dios, había tocado muchas puertas, pero él llegó allí donde los discípulos, porque él sabía que yendo a aquel lugar iba a haber alternativa para su hijo y para él. Él sabía que llegando a aquel lugar que estaba allí, que estaba, oiga, la iglesia representada en aquellos discípulos, allí podía haber alternativa. Este padre llega allí porque él, ¿cuántas puertas habrá tocado y nadie lo escuchó, nadie se las abrió? Y dijo: esta es la última carta que me quede, yo voy a ir para allí porque allí está la iglesia, allí está Jesús, y a mí me dicen que donde está Jesús hay cambio. Alabado sea el Señor para siempre. Yo voy a llegar allí, gloria a Jesús. Y la iglesia representada en aquellos discípulos no pudieron hacer nada. Y hago yo una pregunta en este día, y me la hago a mí también, gloria a Jesús. Cuando la gente viene donde ti y donde mí, que somos la iglesia de Jesucristo, ¿es atendida con diligencia o se va más frustrada? Cuando la iglesia viene, cuando la gente viene donde ti y donde mí, que somos la iglesia, encuentra una iglesia con poder, con autoridad, bien enfocada, bien dirigida, o una iglesia impotente ante las fuerzas del mal y ante las adversidades de la vida. ¿Qué encuentra? Alabado sea el Señor para siempre.
¿Qué encuentra cuando la gente viene? Gloria a Jesús. Y esa es una buena pregunta para reflexionar. Esa es una buena pregunta para nosotros mismos autoevaluarnos. Alabado sea el Señor para siempre. Y ante esta situación Jesús se indigna. Ante esta situación Jesús se molesta. Porque Jesús no tiene compromiso con nadie. Gloria a Jesús, que trate de ministrar su reino, pero no lo puede hacer. O que quiera o que no pueda llevar el reino de Dios como el reino de Dios debe ser ministrado. Alabado sea el Señor para siempre. Marcos 9:19 dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Jesús le dice esto y estoy seguro que todo el mundo escuchó, pero refiriéndose mayormente a sus discípulos. Gloria a Jesús. Y cuando leemos unos textos que anteceden, alabado sea el Señor para siempre, en ese capítulo 8, vemos cómo Jesús hizo un milagro de alimentar 4,000 personas. Gloria a Jesús. Y en una ocasión le dice a los fariseos, a los discípulos, que hay que guardarse de la levadura de los fariseos. Y mire lo que dice capítulo 8, verso 13 en adelante. Dice: y dejándolos, volvió a entrarle en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, esto fue después del milagro de alimentar los 4,000. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendió Jesús y les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. O sea, allí no había nada que dar para comer. Tú oraste, Señor, se multiplicaron y no tan solamente comió todo el mundo, sino que sobraron. Y sigue diciéndole: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo no entendéis? Oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Más adelante, en el capítulo 8, verso 31 al 33, Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y a Pedro se le ocurre decir: Señor, mira, no permitas que esto te acontezca. Y el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, la gente allí no está siendo discipulada por Jesús, la multitud. La gente no tiene culpa, la gente está allí, oiga, y quieren ver milagros para creer en Jesús. La gente está allí de espectadora, gloria a Jesús. Y digo esto porque Marcos tiene unos detalles respecto a los discípulos. En Marcos, Jesús está de continuo corrigiendo a sus discípulos. Gloria a Dios por la corrección del Señor. Gloria a Dios por la disciplina del Señor. Gloria a Dios cuando Él nos disciplina, nos corrige, nos exhorta, nos redarguye. Gloria al Señor para siempre. Y Jesús está allí corrigiendo a sus discípulos. En Marcos, los discípulos a cada rato se creen los más grandes. Oiga, qué problema a veces tienen los seres humanos con esto. Se creen los más grandes. Y Jesús tiene que trabajar con ellos y decirle que la dinámica de arriba es diferente a la dinámica de aquí abajo. Alabado sea el Señor para siempre. Y Jesús tiene que trabajar con ellos. Aquí abajo, mientras más grande, mejor. Aquí en la tierra, arriba no es lo mismo. Aquí abajo, mientras más te sirven, te verás como el más grande. Y tal vez la disputa con los escribas era: mira, Jesús no está, y con los que estaban allí, Jesús no está, pero nosotros podemos hacerlo sin Cristo. Él nos dejó a cargo, gloria a Jesús. Y como Él no está, nosotros podemos trabajar la situación. Alabado sea el Señor para siempre. Y en esta sencilla demostración aprendemos algo vital e importante. El que sana siempre es Jesús. El que cura siempre es Jesús. El que liberta siempre es Jesús. El que logra transformaciones en la gente siempre es Jesús. No somos nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. El discípulo no debe jamás olvidar, y por eso es que de vez en cuando el cristiano
experimenta este tipo de contratiempo que le permite recordar una cosa: volver la mirada al único que tiene el poder para hacerlo, el poder del Espíritu Santo. Y este tipo de revés nos permite a nosotros recordar siempre que quien tiene el poder, la autoridad, la unción, el dominio para hacer las cosas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y no nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Jesús varias veces tuvo que trabajar con su ego, con el ego de los discípulos. Siempre estaban peleando por lugares de privilegio, estaban peleando por lugares exclusivos. Parece que la prioridad de los discípulos era su estatus y no la gente. Parece que la prioridad de ellos en esos momentos, gloria a Dios, estaban siendo discipulados, como vemos muchos de nosotros aquí cada día que estamos siendo discipulados por el Señor. Y como dice nuestro pastor, la graduación viene cuando el Señor venga a buscarnos, nos llama a su presencia. Alabado sea el Señor para siempre. Y estos muchachos parece que estaban buscando mejor lugares de preferencia que atender las crisis y atender a los seres humanos. Gloria a Jesús. Marcos 11:35 en adelante dice que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, queremos hacerte una petición. ¿Cuál petición quieren ustedes? Díganme. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor decía: es que ustedes no saben lo que están pidiendo, eso no es mío darlo. Y el verso 41 dice que los demás apóstoles, los 10, los discípulos, cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra ellos. Oiga, esta gente parece que realmente discutían por cualquier cosa, querían realmente lugares, oiga, de privilegio. Gloria a Jesús. Y de esa forma pretenden echar fuera demonios. De esa forma pretenden tener la autoridad y la unción del Santo. De esa forma pretenden que Dios los use con poder y autoridad para la gloria y la honra de su nombre. Todavía hay mucho que aprender. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios que están siendo discipulados, porque las divisiones provocan ruinas. Un reino dividido jamás permanece. Por eso Cristo siempre enfoca en la unidad. Por eso Cristo siempre habla de que tenemos que tener un mismo pensar y un mismo sentir. Por eso Cristo decía: ay de los que ponen los tropiezos. Alabado sea el Señor para siempre. Jesús tuvo que recalcarles que la verdadera grandeza está en el servicio. Gloria a Jesús. Jesús le decía: ustedes quieren ser grandes, agáchense. Ustedes quieren ser grandes, sométanse. Ustedes quieren ser grandes, no busquen los primeros lugares. Alabado sea el Señor para siempre. Los discípulos también formaban pleito porque querían ser los mayores. Y habían aprendido algo, pero como dicen en el campo, estaban empecinados. Querían ser jefes de mantenimiento sin haber pasado por la experiencia de coger un mapa y una escoba. Alabado sea el Señor para siempre. Querían tener una experiencia alta sin haber pasado primero, o como dicen por ahí, empezando desde abajo. Bendito sea su nombre. Marcos 9:33 al 37 dice: y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Volver la palabra disputar, discutir con violencia sobre algo. Estaban discutiendo, pero no de una forma tranquila, sino que estaban molestos. Oye, y parece aquí que cuando se trata de ser el más grande, gloria a Jesús, estos muchachos se ponían bravos. Cuando de querer escalar el puesto, se ponían difíciles, gloria a Jesús. Comenzaban en el espíritu y terminaban en la carne. Claudicaban en dos pensamientos. Alabado sea el Señor para siempre. Y sigue diciendo el texto: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado. Oiga, no le dijeron nada a Jesús. Jesús le pregunta: ¿qué están hablando ustedes? Y mire cómo dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, quién iba a ser el número uno. Vamos a intentarlo sin Jesús, no le digamos nada. Recomendación: es mejor confesarle a Jesús y no callarle. Es mejor decirle las cosas a Jesús y no quedarse callado.
Es mejor entablar una conversación con Él y no con otros. Alabado sea el Señor para siempre. Y Jesús hizo una reunión de emergencia como la hace el jefe, como la hacen algunos jefes cuando quieren regañar a uno. Jesús hizo una reunión, gloria a Jesús. Marcos 9:35, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pero ven acá, ¿quién se lo dijo a Jesús? Preguntarían ellos, ¿quién se lo dijo? Nadie. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe todo lo que hay en la mente. Jesús sabe todo lo que hay en los corazones. Jesús conoce mejor de uno mismo que uno mismo. Alabado sea el Señor para siempre. Jesús le dijo: mira, reciban en mi nombre a un niño y descubrirán por qué lo digo. Porque cuando tú sirves a aquellos que el mundo considera insignificantes en el nombre de Jesús, equivale a servirle a Jesús. Es como si se lo hiciera a Jesús. Por eso dice: mira, el que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, y por eso le dijo al discípulo: mira, cuando estuve preso me fuiste a ver, cuando estuve en la cárcel me fuiste a ver, cuando estuve en el hospital me fuiste a ver. ¿Cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. Hacer esto con las personas insignificantes que nadie quiere, es como si se lo hicieras a Jesús. Así que si tú en este día te dispones a servir, te dispones a bendecir a aquellos que necesitan, sabes que literalmente se lo estás haciendo a Jesús. De Jesús recibirá la recompensa. Alabado sea el Señor para siempre. El que quiera ser grande, manténgase abajo. El que quiera ser grande, manténgase pequeño. Porque cuando uno se enfoca más en lo que uno quiere y no en lo que Él quiere, ¿sabes qué? Los cautivos seguirán cautivos. Cuando uno se enfoca más en lo que uno quiere y no en lo que Él quiere, los presos seguirán presos. Cuando uno se enfoca más en lo que uno quiere y no en lo que Él quiere, los enfermos seguirán enfermos. Cuando uno se enfoca más en lo que uno quiere y no en lo que Él quiere, vamos a provocar confusión y frustración en la gente. Alabado sea el Señor para siempre. Mantengámonos siempre humildes como Él quiere. Gloria a Jesús. Jesús tuvo que trabajar también con los que quieren ser exclusivos. Y hago un paréntesis. El que quiera buscar gloria en el reino de Dios, o aquí abajo mejor dicho, el que quiera buscar gloria aquí abajo, el que quiera buscar grandeza, el que quiera buscar reconocimiento propio, la Biblia no es el mejor libro para tomarla de referencia. El que quiera buscar gloria a Jesús para siempre, reconocimiento, no encontrarás un texto en la Biblia que lo respalde. No busques, que ahí no lo vas a encontrar. Gloria a Jesús. Marcos 9:38 al 41, Juan le dice a Jesús: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Lo voy a decir a mi manera en el nombre del Señor. Señor, hemos visto a uno que predica en tu nombre y echa fuera demonios en tu nombre, pero como no tenía el sello ni ninguna firma del concilio, ni pertenecía a nuestra iglesia, le dijimos que estaba terminantemente prohibido predicar en tu nombre. Y pensando que Jesús los iba a saludar, pensando que Jesús los iba a aplaudir, pensando que Jesús, levantaría fuegos artificiales, se llevaron una sorpresa. Jesús le dice: pues lo hicieron mal, porque el que no está en contra mía, conmigo es. ¿Sabes cuál es la otra parte del texto en Mateo? El que no recoge conmigo, desparrama. Y hay gente que en vez de recoger, están desparramando. Hay gente que en vez de recoger y lograr transformación en la vida de los seres humanos, lo que provocan es angustia, dolor, confusión, fracaso. Alabado sea el Señor para siempre. Y le limitan a Dios al reino para que, el reino pueda ser ministrado como debe ser ministrado. Alabado sea el Señor para siempre. El que no recoge conmigo, desparrama. Gloria a Jesús. Hay uno en tu nombre, pero ¿cómo se llama? No sé, no sabemos ni de dónde vino, ni cómo se llama. Pero hay uno en tu nombre, hay uno, pero anónimo. ¿Sabes por qué? Porque el anónimo vence la egolatría. El que está calladito y el que hace las cosas para el Señor no tiene que anunciarse. El Señor se encarga de eso.
Alabado sea el Señor para siempre. O sea, 9 discípulos no pudieron sacar un demonio y allá hay uno que calladito, oiga, que su mano derecha no sabe lo que hace a su izquierda. Allá uno calladito en el nombre de Jesús de Nazaret fue a ministrar el reino como el reino debe de ser ministrado. Y echaba fuera demonios y predicaba la palabra. Oiga, qué hermoso. No pretendamos lugares de privilegio. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando nos creemos los únicos, cuando nos creemos los exclusivos, nos buscamos un problema porque el ego nos sube a nosotros pero desplaza a Jesús. Cuando nos creemos los únicos y los exclusivos, ¿sabes qué? Te eleva pero Jesús desciende. Y es mejor siempre, oiga, tener a Jesús, estar uno bajo la cobertura de Jesús. No hay nada más hermoso que eso. Y el Señor nos ve haciendo estas cosas y llora. El Señor nos ve y se entristece y dice: te espero más adelante. Y cuando uno choca con la pared, ahí es que uno reacciona. Algunos no reaccionan. Y Jesús espera, paciente, porque Jesús quiere pulirte como hacen con el oro, para que salga el brillo. Alabado sea el Señor para siempre. Llevemos todo lo que nos detiene a la cruz de Cristo. Llevemos ante Él todo lo que nos detiene ante sus pies y confesémonos y pidámosle siempre que nos ayude. Llevémoslo a la cruz de Cristo. Juan el Bautista en una ocasión dijo: mira, porque es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Porque aquí el grande se llama Jesucristo. Aquí el grande es el Hijo de Dios. Aquí el grande es el que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Aquí el grande fue el que murió por ti y por mí. Aquí el grande es el que resucitó conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí el grande es Él. Alabado sea el Señor para siempre. No pretendamos ir a lugares de reconocimiento para cantar. No pretendamos ir a lugares de reconocimiento para predicar. Vaya a donde el Señor lo lleve. Gloria a Jesús. Si es una iglesia grande, gócese. Si es una iglesia pequeña, gócese más. Si lo lleva a una casa a predicar, vaya. Si lo lleva en casa un vecino, vaya. A un retiro congregacional, vaya. Si lo lleva a un culto de jóvenes, vaya. Gloria a Jesús. Usted cante y predique para la gloria de uno solo, no para impresionar multitudes. Alabado sea el Señor para siempre. Si el Señor lo tiene repartiendo tratado, o la tiene repartiendo tratado, si el Señor lo tiene trabajando con deambulantes, si el Señor lo tiene hablándole a sus vecinos, gócese porque ese es su altar. Alabado sea el Señor para siempre. No hace falta un púlpito para predicar, no hace falta un púlpito para cantar. Lo que hace falta son corazones agradecidos que den por gracia por lo que por gracia han recibido. Alabado sea el Señor para siempre. Eso es lo que hace falta. Gloria a Jesús. De por gracia por lo que por gracia ha recibido. Jesús desciende del monte y le dicen, pero Él ya sabe la problemática y establece un orden para trabajar. Le traen al muchacho endemoniado, pero no es lo primero que atiende. Pero está endemoniado, se supone que sea lo primero que Jesús atiende es al papá. Jesús deja al niño en el suelo, revolcándose, gritando, gloria a Jesús para siempre, porque un demonio con una sola orden de Jesús se va, no tiene que hablar nada con él. Gloria a Jesús. Para Cristo un demonio no es un problema. A Cristo le rompe más el corazón un padre confundido. A Cristo le rompe más el corazón una madre angustiada. A Cristo le rompe más el corazón un padre y una madre, oiga, que están en conflicto y no saben qué hacer. Gloria a Jesús. Y Jesús comienza a interactuar con el padre, porque es un padre que está desesperado. Es un padre que está frustrado. Es un padre que está sufriendo por años, alabado sea el Señor para siempre, y nunca parece que ha habido nadie que lo escuche. Jesús sabe lo que le pasa, pero quiere que ese hombre lo saque de sus adentros, quiere que ese hombre lo saque de dentro de sí, quiere que ese hombre ventile, gloria a Jesús. Porque, hermano, los demonios no necesitan terapia, la gente sí. No necesitan consejería, usted y yo necesitamos.
Necesitamos tener ese espacio con el Señor para que Él nos hable, para nosotros poder expresarle lo que sentimos. Gloria a Jesús para siempre. A Dios le gusta hablar contigo y que tú le hables. Alabado sea el Señor para siempre. Los discípulos no le preguntaron al Padre, pero Jesús le preguntó. El muchacho atrapado, el padre frustrado y los discípulos discutiendo teología con los escribas. Gloria a Jesús. Jesús desciende y atiende. La teología la dejamos para el lado, si hay tiempo. Alabado sea el Señor para siempre. En Marcos 9:21 dice, le dice al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto te acontece? Y él dice, le acontece, y él dice, desde niño. Llevo esta carga sufriéndola por años y solo tú me has preguntado. Hermano, Jesús atiende. A Jesús le gusta hablar. A Jesús le gusta preguntar. A Jesús le gusta interactuar. Gloria a Jesús para siempre. Y hay un elemento que no podemos pasar por alto. Este hombre sacó de lo más profundo de su corazón el amor que siente por su hijo. Y yo estoy seguro que cuando el demonio tiraba al hijo al fuego, el padre iba tras él y lo sacaba. Se quemaba. Yo estoy seguro que cuando el demonio tiraba al muchacho al agua, el padre iba, lo abrazaba, lo sacaba y lo secaba. Alabado sea el Señor para siempre. Yo estoy seguro que cuando el muchacho era sacudido, el padre iba y lo abrazaba. Eso hace el amor de un padre. Eso hace un amor genuino. Eso hace un amor de verdad. Alabado sea el Señor para siempre. Jesús no podía expulsar el demonio y dejar a ese padre con la crisis. No podía dejarlo con la frustración. Lo primero que hace es que atiende al papá. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Por qué te sientes así? Hermano, y 1% bien alto en las crisis emocionales de los seres humanos se resuelven cuando las personas hablan. 1% bien alto en las crisis emocionales de los seres humanos se resuelve cuando las personas ventilan. 1% bien alto en las crisis emocionales de los seres humanos se resuelven cuando la gente se desahoga. Qué bueno que Jesús le preguntó al papá. Qué bueno que Jesús se sentó a hablar con él. Qué bueno que Jesús lo escuchó. Alabado sea el Señor para siempre. Es como me dijo mi hermano Eliseo ayer. Me dijo, a veces uno no tiene ni que hablar. Lo que hace falta es que le den un abrazo a uno. Amén. Jesús, estoy seguro que habló con él y lo escuchó. Estoy seguro que Jesús con ese padre lo abrazó. Alabado sea el Señor para siempre. Y a mi Jesús nada lo detiene para escucharlo. Por eso te digo en este día, no te limites. Establece un diálogo con Él, porque todo su tiempo está disponible para ti. Habla con Él, Él te va a escuchar. Gloria a Jesús. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y el 24 dice, e inmediatamente, hermano, esto no hay que perder tiempo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En la versión Dios habla hoy dice, ayúdame, yo creo, pero ayúdame a creer más. Oiga, pero ¿qué clase de fe es esta? Tal vez no la suficiente. Sí tenía fe. La fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante, pero hay algo más poderoso que no se puede pasar por alto. Su fe no era mucha. Tal vez le quedaba la reserva, pero había algo más poderoso que la fe. Primera de Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Este hombre no tenía mucha fe, pero tenía un amor por su hijo, oiga, que conmovió al cielo. Este hombre no tenía mucha fe, pero tenía un amor tan grande por su hijo, oiga, que movió la mano de Dios a hacer algo. Alabado sea el Señor para siempre. Este hombre tenía un amor por su hijo que movió la mano de Dios, gloria a Jesús. Llamó la atención del Altísimo y del Soberano para atender a su hijo. ¿Habrá que tener amor? Claro que hay que tener amor. No tengo, Señor, que abunde en mi corazón el amor tuyo. Gloria a Jesús. Pida lo que Dios lo da. Tú puedes llamar la atención de Dios en este día. Yo no sé por lo que tú estás pasando. No sé, Dios lo sabe. Pero te digo en este día, tú puedes llamar la atención de Dios. Y si hay alguien que ama genuinamente a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo,
Oiga, por iniciativa propia, por amor, dio a su Hijo por ti, por mí. Gloria a Jesús. Marcos 9:25 dice: Jesús ordenó y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Creo que no tardó mucho tiempo. Se tardó más Jesús en atender una vida frustrada y en confusión que expulsar el demonio. No tardó mucho. Gloria a Jesús. Lo que le hacía falta era una orden de Jesús para que se fuera. Al Padre le hacía falta hablar con Jesús y que Jesús lo escuchara. Alabado sea el Señor para siempre. Y a ti te digo en este día, recuerda que existe un Cristo que por el amor que tú le tienes a tus hijos, si no sirven al Señor, ¿sabes qué? Los toma de la mano, los levanta y los atiende. No importa si lo que veas no te hace sentido. Esto es por fe. La fe es la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. No importa que lo que tú estés viendo ahora no te cuadra con tus hijos. ¿Sabes qué? La mano de Dios va a llegar donde ellos y puede tocarlo y buscar a tus hijos donde quiera que estén. Gloria a Jesús. Pero ora siempre con todas tus fuerzas. Humíllate ante la presencia de Dios. No desmayes. Demuéstrale tu amor por tus hijos al Señor. Gloria a Jesús. Y ¿sabes qué? Dios los alcanzará. Alabado sea el Señor para siempre. Jesús trabaja en orden. Atendió al Padre primero. Atendió al muchacho frente a todos en público. Pero quedó un asunto pendiente: los discípulos. Marcos 9:28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y esta interacción y esta intervención no fue frente a todos, fue aparte, fue en privado. Los asuntos entre hermanos se hablan en casa. Si usted tiene algún conflicto, algún problema con su hermano, con quien sea, algún líder, ¿sabe qué? Háblelos en casa, háblelos en privado, no le esté divulgando. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabes qué? Porque el Espíritu Santo dará la solución, la sabiduría para remediar el problema. Alabado sea el Señor para siempre. Marcos 9:28. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y les digo en este día, la incredulidad desaparece con ayuno y oración en el nombre de Jesús. Les digo una cosa en este día: la egolatría presente en aquellos discípulos que querían ser el más grande desaparece con ayuno y oración en el nombre de Jesús. La falta de empatía, la falta de amor, la falta de dirección, la falta de discreción, la falta de entendimiento, la falta de prudencia desaparecen con ayuno y oración en el nombre de Jesús. Él tiene el poder para hacerlo. Cuando te metes en ayuno y oración, ¿sabes qué? Sometes el mundo físico al mundo espiritual. Gloria a Jesús por las herramientas que el Señor nos dejó. Por eso Jesús sanó a un padre defraudado. Gloria a Jesús. Libertó al muchacho de aquello que lo oprimía y dijo a los discípulos aparte lo que tenían que corregir para ministrar de manera efectiva. Le pido al ministerio que vaya tomando posición. Gloria a Jesús. Le dijo a aquellos discípulos en privado, gloria a Jesús, lo que debe hacer la iglesia ante situaciones como esta. Gloria a Jesús. Si en tu vida hay angustia, hay frustración como este padre, Jesús quiere hablar contigo y preguntarte qué te pasa. Cuéntame qué te pasa, gloria a Jesús. Y Él te escucha. Contéstale, gloria a Jesús. Si hay algo que te oprime, si hay algo que te lastima, Jesús te toma de la mano, Jesús te endereza y Jesús te levanta. Alabado sea el Señor para siempre. Si hay algo que corregir como cristiano, Jesús hace lo mismo que hizo con sus discípulos. Quiere hablarte en secreto, quiere hablarte aparte para decirte lo que tienes que hacer. Jesús pone las cosas en orden para lograr su propósito, no el tuyo ni el mío. Gloria a Jesús. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios entonces estará contigo donde quiera que tú vayas. Vamos a estar puestos en pie. Gloria a Jesús para siempre. Exaltado sea tu nombre, Señor. 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 Maravilloso. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos entiendes y nos atiendes, Señor. Y en esta hora yo voy a hacer un breve llamado. Gloria a Jesús. Y vamos a estar todos en comunión. Si hay alguien que llegó aquí en este día y no le ha entregado su corazón a Jesucristo, este es el día para salir abrazado de la casa del Señor con Jesucristo. No lo deje para después. Y la iglesia intercediendo. Gloria a Jesús. Si alguien llegó aquí en este día y no le ha entregado su corazón a Jesucristo, este es el día de salir abrazado con Él. No hay mejor compañía que la de Jesús. Alabado sea el Señor. Y la palabra dice, mira, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tiene que ser algo público. Gloria a Jesús. Y si alguien en este día llegó y conoció al Señor y se apartó, este es el día de la reconciliación. Sal abrazado con Jesús. Él te espera con los brazos abiertos como el Padre esperó al Hijo pródigo. Alabado sea el Señor para siempre. Así que no lo dejes para después. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y este otro llamado es para la iglesia. Gloria a Jesús. A veces las fuerzas se nos acaban, pero el Señor las renueva. A veces pasamos por situaciones que llegan desprovistas, gloria a Jesús, pero ¿sabes qué? El Señor está ahí para ayudarnos, gloria a Jesús. A veces ocurren dilemas y situaciones, oiga, porque estamos en un mundo en donde hay desacuerdo y tantas dificultades, pero qué bonito es que tenemos la compañía del Maestro, amén. Así que si estás pasando por alguna situación, necesita la oración por fortaleza, necesita la oración por la situación que sea, el altar está abierto, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca retorna atrás vacía, sino que cumple con el propósito para el cual tú la envías, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que si hay algún corazón que necesita de ti, Señor, que tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús le convenza, Señor, le redarguya, Señor, y que salga por esas puertas renovado, Señor, que pase y se derrame delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos cada día a hacer tu voluntad, ayúdanos cada día diligentemente, Señor, ministrar de tus cosas, Señor, y que tú te lleves siempre toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales, cuídales, bendice a los pastores, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga.